¿Qué destino puede esperar a las mujeres que vivieron en el corazón del régimen más temido de la historia? Hoy descubrirás el oscuro y brutal final de las esposas de los líderes nazis tras la caída del Tercer Reich y Adolf Hitler. Numero 11. Magda Goebbels. No solo era la esposa de Joseph Goebbels. Para muchos dentro del régimen nazi, era la imagen perfecta de una mujer alemana leal, elegante, dedicada y plenamente comprometida con la visión de Hitler. Asistía a mítines, apoyaba a Hitler en público e incluso era tan cercana a él que lo consideraba una figura paterna para sus hijos. Cuando la Alemania nazi comenzó a desmoronarse en abril de 1945, la familia Goebbels no intentó escapar. Mientras otros huían, Magda y Joseph se mudaron al búnker subterráneo del Führer de Hitler en Berlín con sus 6 hijos, de entre 4 y 12 años. Creían tan profundamente en la causa nazi que no podían imaginar la vida después de su derrota. En los últimos días de la guerra, Berlín era bombardeado constantemente y las fuerzas soviéticas se acercaban rápidamente. Dentro del búnker, Hitler ya había decidido quitarse la vida. El 30 de abril de 1945, se suicidó. Al día siguiente, 1 de mayo, Magda cometió lo que muchos consideran uno de los actos de lealtad ciega más perturbadores de la historia. Ayudó a envenenar a sus 6 hijos, uno por uno, mientras dormían. Algunos relatos dicen que primero les dio sedantes y luego cianuro. Otros dicen que intentó consolarlos, diciéndoles que se iban a dormir. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Los 6 niños fueron asesinados por sus propios padres. Poco después, Magda y Joseph subieron al jardín de la Cancillería del Reich. Allí, ingirieron cianuro o fueron fusilados, posiblemente ambas cosas, para asegurar su muerte. Sus cuerpos fueron quemados, igual que el de Hitler el día anterior. Magda dejó varias cartas. En ellas, escribió que no quería que sus hijos crecieran en un mundo sin nacionalsocialismo. Creía que Alemania nunca se recuperaría y que sus vidas no valdrían la pena tras la caída del régimen nazi. Incluso en medio del caos del fin de la guerra, lo que hizo Magda conmocionó a muchos. Incluso los oficiales más aguerridos de las SS se sintieron perturbados por su decisión de matar a sus propios hijos en lugar de dejarlos vivir en la derrota. Pero Magda no era la única mujer vinculada al poder en el desmoronado Reich. Apenas unos días antes, otra esposa intentaba desesperadamente escapar de Alemania con su familia. Número 10. Margarete Himmler. Esposa de Heinrich Himmler. Creía con la misma firmeza en los ideales nazis. Nacida en una familia alemana conservadora y acomodada, Margarete estaba orgullosa de su estatus, de su país y del futuro que creía que los nazis estaban forjando. Era enfermera titulada y fue voluntaria de la Cruz Roja Alemana durante la guerra. En sus cartas, a menudo elogiaba a Hitler, admiraba a la élite nazi y mostraba un firme apoyo a la labor de su esposo, aunque rara vez conocía su alcance. Ella y Heinrich tuvieron una hija, Gudrun, nacida en 1929, y Margarete se esforzó por criarla en un hogar que reflejara disciplina, lealtad y sólidos valores alemanes. Viajó para visitar a los soldados, asistió a eventos con otras familias de las SS y mantuvo una estrecha relación con las redes nazis durante toda la guerra. Pero aunque no pertenecía al círculo político más íntimo, Margarete se benefició del poder de su esposo, viviendo con comodidad mientras millones de personas sufrían bajo el régimen nazi. Al terminar la guerra, todo cambió. Heinrich Himmler intentó evadir la justicia. Usó un nombre falso, haciéndose llamar Heinrich Hitzinger, y se vistió como un soldado raso, con la esperanza de desaparecer en el caos de la Alemania de posguerra. Pero los británicos lo atraparon cerca de Bremen, y cuando descubrieron quién era realmente, Himmler se tragó una cápsula de cianuro y murió en cuestión de minutos, evitando el tribunal que sin duda lo habría condenado a muerte. Margarete, quien se había escondido en el norte de Italia con su hija, fue arrestada el 13 de mayo de 1945. Los aliados la consideraban más que una simple esposa. Creían que había contribuido a la promoción de los valores nazis y que había apoyado conscientemente a uno de los líderes más brutales del régimen. Estuvo recluida en varios campos de internamiento aliados durante los 3 años siguientes, incluyendo uno en Augsburgo. En 1948, un tribunal de desnazificación en Alemania finalmente revisó su caso. Margarete insistió en que nunca se había involucrado en política, que nunca comprendió del todo el trabajo de su marido y que simplemente había vivido como enfermera y madre. Pero los investigadores leyeron sus cartas de guerra y detectaron indicios de alguien profundamente vinculado a la ideología nazi. El tribunal la declaró culpable de un delito grave,
una de las categorías más altas en los juicios nazis de la posguerra. Fue condenada a 4 años de prisión, menos el tiempo que ya había pasado en prisión preventiva. No fue una condena larga comparada con los crímenes de su marido, pero fue suficiente para arruinar la vida que una vez conoció. Tras ser liberada, Margarete desapareció de la vista pública. Cambió de nombre y se mudó a Múnich, donde vivió una vida tranquila y aislada hasta su muerte en 1967. Su hija Gudrun nunca dejó de intentar limpiar el nombre de su padre y se mantuvo fiel a las creencias nazis incluso en la edad adulta, pero Margarete nunca regresó a la escena pública. Para algunas de estas mujeres, la guerra no terminó con un cadáver ni un juicio. Terminó con la indiferencia. Número 9. Gerda Bormann estaba casada con Martin Bormann, uno de los hombres más poderosos y temidos de la Alemania nazi. Como secretario privado y mano derecha de Hitler, Bormann controlaba el acceso al Führer, firmaba órdenes letales y contribuía a la formulación de políticas que destruyeron millones de vidas. Estaba presente en todo el círculo íntimo de Hitler, pero se mantenía la mayor parte del tiempo en la sombra. Su influencia fue discreta, pero enorme. Cuando el Tercer Reich se derrumbó en 1945, Bormann desapareció. Su último avistamiento confirmado fue el 2 de mayo, cerca de la estación Lärcher de Berlín. Tras el suicidio de Hitler, Bormann intentó escapar de la ciudad con otros altos funcionarios. Algunos afirmaron que murió por fuego soviético. Otros dijeron que escapó. Para cuando comenzó el juicio de Nuremberg en 1945, nadie sabía dónde estaba. Aún así, en 1946, fue juzgado en ausencia y condenado a muerte, pero no había cuerpo. No había tumba. Solo rumores. Para Gerda Bormann, la incertidumbre se convirtió en una prisión. No sabía si su esposo estaba vivo, escondido en algún lugar o muerto en una zanja. Algunos murmuraban que había huido a Sudamérica como otros nazis. Otros afirmaban que vivía bajo una nueva identidad. Pero Gerda se negaba a creer que se había ido. Ella seguía actuando como si él regresara algún día. Mientras tanto, tuvo que criar sola a sus 10 hijos. El apellido Bormann era conocido en todo el mundo por las razones equivocadas. No era solo un apellido, era una mancha. Sus hijos lucharon con ella de diferentes maneras. Algunos se distanciaron por completo. Otros se mantuvieron fieles. Uno de sus hijos, número 8, Martin Bormann Jr., tomó un camino muy diferente. Se convirtió al sacerdocio católico y dedicó su vida a reconciliarse con el legado de su padre. En 1946, mientras el mundo debatía sobre el paradero de su esposo, Gerda enfermó gravemente de cáncer. Murió ese mismo año, con tan solo 46 años. Nunca pudo cerrar el capítulo. Nunca se volvió a casar. Y nunca dejó de ser leal a Martin. Pero el misterio no duró para siempre. En 1972, casi 30 años después, unos obreros de la construcción encontraron restos humanos enterrados cerca de la estación Lärcher de Berlín, justo donde Bormann había sido visto por última vez. Las pruebas de ADN realizadas en la década de 1990 finalmente confirmaron que se trataba de él. Había muerto en mayo de 1945, probablemente al morder una cápsula de cianuro mientras las tropas soviéticas lo cercaban. Para entonces, Gerda ya había fallecido. Murió sin saber la verdad, y sus hijos tuvieron que cargar con la carga. Número 7. Ilse Hus, su esposo, Rudolf Hus. Había sido uno de los hombres más importantes de la Alemania nazi. Fue el segundo al mando de Hitler y uno de sus primeros partidarios. Pero en 1941, durante la guerra, Hus tomó una decisión extraña y audaz. Voló en avioneta a Escocia, completamente solo. Dijo que quería negociar la paz con los británicos y detener el derramamiento de sangre. Sin embargo, fue arrestado y encarcelado por las fuerzas británicas. Hitler, furioso, lo declaró loco. Hus se convirtió en una vergüenza para el liderazgo nazi. Después de la guerra, Rudolf compareció ante los juicios de Nuremberg. Fue declarado culpable de crímenes contra la paz y conspiración. En 1946, fue condenado a cadena perpetua. Fue recluido en la prisión de Spandau, en Berlín, donde permaneció hasta su muerte, más de 40 años después. Ilse Hus, por su parte, fue arrestada en 1945, al igual que muchas otras mujeres vinculadas a la élite nazi. Pasó un tiempo detenida y finalmente fue catalogada como delincuente menor. No estuvo mucho tiempo en prisión, pero su reputación quedó destruida. Había formado parte del mundo nazi desde el principio. Incluso después de su liberación, no intentó distanciarse de ello. En cambio, redobló sus esfuerzos.
Durante el resto de su vida, Ilse luchó para limpiar el nombre de Rudolf. Ella creía que su huida a Escocia había sido un acto de paz, no una traición. Afirmaba que había intentado salvar a Europa de más guerras y que la historia lo había malinterpretado. Concedió entrevistas, escribió cartas y publicó libros, argumentando siempre que su esposo había sido tratado injustamente. Cuando Rudolf Höss falleció en 1987, oficialmente por suicidio, aunque aún existen teorías conspirativas en torno a su muerte, Ilse no se rindió. Continuó defendiendo su legado hasta su propia muerte en 1995. Para entonces, el mundo hacía tiempo que había dado la espalda a todo lo que había defendido. Pero Ilse no. Nunca dejó de creer en la causa que había destrozado el mundo. Pero no todas las esposas nazis se mantuvieron ciegas. Una mujer tomó un camino completamente diferente. Número 6. Emily Sindler. Estaba casada con Oskar Schindler, miembro del partido nazi que usó su fábrica para salvar a más de 1000 judíos. Mientras Oskar acaparaba la atención, Emily hacía mucho entre bastidores. Alimentaba a los trabajadores, los ocultaba del peligro y ponía en riesgo su propia vida. Después de la guerra, Emily y Oskar huyeron a Argentina. Pero las cosas no salieron bien. Oskar fracasó en los negocios y finalmente abandonó a Emily. Ella vivió en la pobreza, criando animales para sobrevivir. Y mientras el mundo celebraba a Oskar, Emily cayó prácticamente en el olvido. No fue hasta la década de 1990 que la gente empezó a contar su historia. Pero ya llevaba décadas sola, pobre y viviendo tranquilamente en un país donde no se hablaba su idioma. Falleció en 2001, aún lejos del país que una vez consideró su hogar. Emily fue una excepción, pues algunas mujeres incluso defendieron los crímenes que presenciaron de cerca. Número 5. Lina Heydrich estaba casada con Reinhard Heydrich, el hombre que planeó la solución final. Fue asesinado en 1942, y Lina dedicó el resto de su vida a criar a sus hijos y proteger su legado. Tras la guerra, fue arrestada, pero nunca se presentaron cargos. Posteriormente se mudó a la isla de Fehmarn y se volvió a casar. Pero en la década de 1970, habló con orgullo de su esposo, alegando que lo habían malinterpretado. Incluso publicó un libro intentando limpiar su nombre. Aunque muchos consideraban a su esposo uno de los nazis más brutales, ella lo veía como un líder fuerte. No mostró vergüenza ni remordimiento. Mientras algunas esposas de nazis se aferraban a su orgullo, otras preferían el silencio. Número 4. Margarete Speer estaba casada con Albert Speer. Fue el principal arquitecto de Hitler y, posteriormente, su ministro de armamento. Fue uno de los pocos líderes nazis que admitió su culpabilidad en los juicios de Nuremberg. Por ello, fue condenado a 20 años de prisión. Pero Elisabeth nunca le brindó apoyo ni la criticó públicamente. No asistió al juicio. No escribió cartas. No lo apoyó en los periódicos. Ella simplemente esperó, en silencio, lejos de los focos. Cuando Speer salió de prisión en 1966, se reencontraron. Pero la relación había cambiado. Se había hecho famoso por sus libros y entrevistas. Si bien ella prefería una vida en segundo plano, Elisabeth vivió sus días alejada de la vida pública y falleció en 1980, sin apenas mención en las memorias de su esposo. Número 3. Annie Brandt, esposa del oficial nazi Rudolf Brandt. Tuvo un final mucho más trágico. Su esposo había trabajado directamente con Himmler y participó en los horripilantes experimentos médicos realizados con prisioneros. Rudolf Brandt fue arrestado, juzgado y ejecutado en 1948. Para Annie, todo se derrumbó de golpe. Perdió a su esposo, su hogar y toda posibilidad de una vida normal. Sus bienes fueron confiscados. La interrogaron y la vigilaron durante años. Su nombre se convirtió en una mancha permanente. A diferencia de otras esposas que intentaron defender a sus maridos, Annie simplemente desapareció en el silencio. Nunca se volvió a casar, nunca dio entrevistas y evitó incluso a su propia familia. La vergüenza y el horror eran demasiado pesados para soportarlos públicamente. Traul Junge no era esposa, pero merece un lugar en estas historias. Era la secretaria personal de Hitler. A sus 20 años, durante la guerra, escribió su último testamento en el búnker de Berlín y fue una de las últimas personas que lo vio con vida. Después de la guerra, Traul fue capturada por las fuerzas soviéticas y luego interrogada por los estadounidenses. No fue acusada de ningún delito, pero vivió el resto de su vida haciéndose una pregunta. ¿Debería haber sabido lo que sucedía a su alrededor? En entrevistas posteriores, admitió sentirse culpable, no por algo que hiciera, sino por no preguntar,
por no ver la verdad hasta que fue demasiado tarde. Número 2. Henrietta von Schirach, su esposo, Baldur von Schirach. Había sido amiga personal de Hitler. Dirigió las juventudes hitlerianas y posteriormente gobernó Viena. Juntos habían sido considerados la realeza nazi, pero ese mundo terminó rápidamente. Baldur fue condenado a 20 años de prisión. Henrietta fue arrestada en 1945, retenida durante meses e interrogada por las fuerzas aliadas. Tras su liberación, fue declarada compañera de viaje, es decir, alguien que no era una criminal de guerra activa, pero que había apoyado al régimen. Se divorció de su marido e intentó empezar una nueva vida, pero el pasado la perseguía a todas partes. En sus últimos años, escribió sobre cómo el glamour del mundo nazi la había cegado. Número 1. Ingeborg Weber Donitz, esposa de Karl Donitz. Donitz fue el sucesor elegido por Hitler, el hombre que dirigió Alemania durante un breve periodo tras la muerte de Hitler en 1945. Posteriormente fue condenado a 10 años de prisión en Nuremberg, aunque sus crímenes se consideraron menos graves que los de otros. Katy mantuvo un perfil extremadamente bajo durante los años de posguerra. Rara vez aparecía en público, no concedía entrevistas y no hacía comentarios sobre el papel de su marido. Vivió tranquilamente con sus hijos hasta su muerte en 1962. Hay muy pocos registros públicos sobre su vida, ni libros ni declaraciones. Y tal vez ese era el objetivo. A veces, desaparecer era más seguro que hablar. Para muchas de estas mujeres, el dolor no terminaba con ellas. Sus hijos a menudo crecían bajo una pesada sombra, atormentados por los nombres que heredaron, los crímenes que nunca cometieron y el juicio público del que no pudieron escapar. Para las décadas de 1960 y 1970, la mayoría de las esposas del líder nazi habían fallecido o habían desaparecido en la vejez. Alemania misma estaba cambiando. Una nueva generación buscaba respuestas. Los jóvenes exigieron saber qué habían hecho sus padres durante la guerra. Estallaron protestas, se escribieron libros, se reabrieron juicios y, poco a poco, las historias de estas mujeres comenzaron a resurgir, no como víctimas, sino como testigos ocultos de un pasado muy oscuro. En 1993, el estreno de la lista de Schindler le recordó al mundo a Emily Schindler. En 2002, el documental Blind Spot permitió a Traul Junge hablar abiertamente de sus arrepentimientos. Siguieron más libros, se descubrieron más testimonios y el silencio comenzó a resquebrajarse. El final de la guerra no solo trajo una derrota militar, sino también un colapso de la identidad de las esposas de los líderes nazis. Estas mujeres habían vivido en el centro de uno de los regímenes más poderosos y peligrosos de la historia, y cuando terminó, se encontraron atrapadas entre el odio público y la pérdida personal. Algunas se quitaron la vida, otras lo perdieron todo. Algunas se aferraron a sus viejas creencias, pero ninguna salió ilesa.